te traigo café. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos, mis hermanos. A ver, por aquí, ¿quién tenemos? A mi hermano Ben. Hola, buenas noches, mi hermano. El Padre te bendiga. Un poquito agarradito de la noche, pero bueno, disculpen el atraso. Pero ya estamos aquí. Mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Hola, ¿qué tal? Gaby Elizondo. Hola, ¿qué tal? Mi hermana Gabriela. El Padre la bendiga más. Saludos. En un momento, ahora no, vamos a ver, no moleste, ya voy a poner a grabar aquí, ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Hola, Jocelyn, Jesús te bendiga más, saludos, hola, ¿qué tal? Carolina alias Nina, buenas noches, mi hermano Pastor Juan Manuel, el Señor te bendiga más, saludos. Y bueno, mis amados hermanos, entonces aquí estamos agradecidos con el Padre por este tiempo, por poder compartir nuevamente esta vida de fe. Y bueno, vamos entonces a encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a clamarle para que por medio de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu traiga la revelación del Evangelio de su Hijo Jesucristo a nuestras vidas. Que la palabra nos sea revelada en esta hora, que nos dé la sabiduría, el conocimiento, el poder de su palabra, para que entonces que también seamos capacitados y lo que por gracia recibamos, por gracia podamos dar. Vamos a orar, Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Dios de los vivos, por esta obra tan grande, esta salvación tan grande, por medio de la obra, Señor, la vida, la muerte y la resurrección de tu Hijo Jesucristo, por darnos la fe en Él, por permitirnos, Señor, creer y confiar en Él como único suficiente, Señor y Salvador de nuestras almas. Te damos gracias, Señor, porque ha sido y es tu misericordia, tu amor y tu bondad la que hoy, Padre, nos permite estar delante de ti, compartir tu santidad y decirte, Abba Padre, Padre nuestro. Damos gracias, Dios de los vivos, por esta salvación tan grande, y juntos también en esta hora venimos clamando en su nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que por medio de la obra gloriosa y maravillosa de tu Espíritu Santo, nos abras las Escrituras y nos des revelación de tu Hijo Jesucristo, del Evangelio de salvación, Padre. Ayúdanos, Señor, que todo velo, que todo el entenebrecimiento del entendimiento sea quitado. Obra con poder y gloria, Señor. Permítenos, Señor. Danos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, Señor. Conocer bien y entender bien, Señor, ese plan eterno de salvación, para que también, Señor, primeramente sea de provecho para nosotros y asimismo también seamos capacitados para poder predicarlo, Señor, y anunciarlo y enseñarlo a otros. Padre, te lo pedimos y a tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad, encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén, amén. Bien, mis amados hermanos, entonces, como les dije esta mañana, vamos entonces en esta hora a hacer, digamos ya lo que es el resumen de lo que es entonces el resumen de el capítulo entonces 2, los versículos de el 11 al 22. Y vemos entonces en ese resumen del capítulo 11 al 22, pues como tal, la reconciliación por medio de la cruz es el título, ¿ves? Entonces, ese título que es la reconciliación por medio de la cruz, está hablando entonces, recuerden, de ese propósito eterno, maravilloso, entonces, en el plan de redención, de salvación de Dios, que es entonces, acuérdense, de reunir en Él todas las cosas, en el Hijo, por medio del Hijo, todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos. Así que entonces de esa manera nosotros ahí podemos ver cómo entonces conforme a esa oración de nuestro Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 17, donde Él ora al Padre y clama pidiendo entonces que esa unidad, entonces esa unidad de nosotros con Él y de nosotros con los que son uno con Él. Estuvo bien, no me enredé. Es como un pequeño trabalengüitas, pero es así. ¿Ven? De que haya que haya esa unidad con Él, de nosotros con Él, con Dios,
pero que también exista esa unidad de nosotros con los que asimismo tienen esa unidad con Él. Y que entonces, maravilloso entender en el versículo 14, porque Él es nuestra paz. Ese es, digamos, para mí entonces como el núcleo de lo que es esta porción. Porque Él es nuestra paz. Y es muy importante. Muy importante, hermanos, que entonces haya ese entendimiento con respecto de que Dios, la Biblia está dando testimonio que los hombres nos hicimos y nos convertimos por causa del pecado, usando ese libre albedrío, esa voluntad, ese derecho que Él nos dio. Nos convertimos en sus enemigos, en sus enemigos, en sus enemigos. Miren, con respecto a, digamos, todo esto que el Señor está haciendo con nosotros como iglesia, digamos, que lo estamos llamando este proceso que lo estamos llamando con el nombre que es realmente que lo debemos llamar. Estamos como iglesia siendo reformada. Estamos entonces convirtiéndonos en una iglesia con una fe reformada. ¿Recuerdan? Entonces, reformar es llevar a la forma original. Y durante entonces ese proceso, digamos, entonces otra vez, Dios usó hombres, instrumentos. ¿Ven? Y hoy, pues, de alguna manera, nosotros, los hombres, los seres humanos, tenemos esa, digamos, disposición en el corazón para levantar y hacer ídolos. ¿Ves? Nosotros tenemos esa disposición para levantar ídolos. Y pues, de alguna manera, así no sea, entonces, en forma clara, pero siempre, digamos, de alguna forma, el reflejo es inclinarnos hacia la idolatría, idolatrar entonces al hombre, a nosotros mismos, entre nosotros mismos, darnos cierta gloria. Y pues entonces eso es lo que nosotros podemos ver, está, digamos, ocurriendo con estos instrumentos, con estos siervos del Dios Altísimo, que pues efectivamente, claro que sí, hay que darle honra y hay que darle gloria, que Dios honra y al que Dios le da gloria, y pues no es de menos, digamos, no está de menos, pues por supuesto, entender que estos siervos del Dios Altísimo en el año de 1517, Martín Lutero, Juan Calvino, Knox, varios, ¿no? Porque pues yo sé que de alguna manera, digamos, el más representativo en cierta forma llega a ser en Juan Calvino, Martín Lutero, igual también Juan Calvino, pero existieron y hubo muchos hombres, incluso cuando ya uno empieza a estudiar, y ahora yo que de alguna manera estoy pues metido ya estudiando y viendo como con la ayuda del Señor, pues bueno, hay también entonces les comento que tanto yo como el pastor Juan Manuel, muy probablemente, Dios primero, para que por favor estemos también orando y clamándole al Señor, que sea conforme a su plan y a su propósito, tenemos planeado comenzar entonces a estudiar, a hacer una licenciatura en teología en un seminario bíblico reformado, así se llama, Seminario Bíblico Reformado Latinoamericano. Hola, ¿qué tal, Mayra? Buenas noches. Pues precisamente, hermanos amados, pues con, digamos, el temor y el temblor de la responsabilidad tan grande que el Señor pues nos ha confiado, de poder entonces responder y, como dice allí en Timoteo, de poder presentarnos delante de Él como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad. Y bueno, entonces, digamos, no era pues precisamente que no, de alguna manera, pues en este caso yo o el hermano Juan Manuel, no tuviéramos, digamos, una lectura de la Biblia, o no tuviéramos una vida de oración, o no tengamos pues una lectura de la Biblia, o no tuviéramos una lectura bíblica o una vida de oración. Ustedes saben y tienen pues el testimonio en ustedes mismos de que pues no era de esa forma. Pero no, mis hermanos, o sea, entiéndame, eso, digamos, de ahí digamos, a ya todo, digamos, lo que hay, lo que digamos, se debe aprender y todo el conocimiento que se debe adquirir, de eso falta todavía muchísimo. Y pues con miras y en aras, digamos, de esa responsabilidad tan grande, como les digo, que el Señor nos dio, pues entonces ahí aplicamos para, digamos, comenzar ya entonces una licenciatura
en teología bíblica reformada y bueno, esperemos con la ayuda del Señor, vamos a ver qué pasa, si algo entonces, si aprueban la solicitud, entonces estaríamos comenzando, llamémoslo así, ¿cuándo era? En septiembre. Ya en septiembre, tanto yo como el hermano pastor Juan Manuel, entonces mis amados hermanos, esa es la idea, esa es, digamos, entonces la dirección, que pues clamándole y pidiéndole al Señor entonces para poder pues capacitarnos y entonces hay que capacitarnos, pues digamos, eso es como en cualquier una, digamos, profesión. Usted va, digamos, a estudiar, a ser médico y tiene que estudiar, va a ser profesor de ciencias, tiene que, sociales, tiene que estudiar, va a ser, si va a ser entonces pastor, pues por supuesto que también tiene que prepararse y tiene que estudiar. Claro, en su momento ya les digo, esto yo sé, con todo el entendimiento. En el principio yo pensé que eso era, digamos, lo que debía hacer. Y efectivamente, pero, digamos, ¿quién soy yo para decirle al Señor cuáles son sus tiempos y sus sazones? Porque en aquel entonces ese fue el primer reflejo, digamos, el primer deseo. Y yo, bueno, si me voy a meter a esto, me voy a capacitar. Pero entonces imagínese usted ya, pues, digamos, me hubiera ido, digamos, directamente, pues, para un seminario de las Asambleas de Dios. Para un seminario pentecostal, o sea, imagínense, más bien de pronto entonces ahí sí me hubieran de alguna forma arraigado más la mentira y entonces bueno, yo la verdad no me lamento, simplemente lo único que en este momento yo siento, se lo digo con toda sinceridad, es gozo, alegría, paz y gratitud hacia el Señor, porque de verdad que es maravilloso saber que realmente Él me escogió o nos escogió y que nosotros no lo escogimos a Él, porque de verdad que, de verdad, cuando entonces, pues, no había sido ese pensamiento y esa, digamos, verdad revelada, donde entonces esa salvación era producto de mi decisión, lo único que existía era, de alguna manera, era temor. Lo único que había era entonces en mi vida era temor y pues aunque digamos no lo reconociera y yo mismo tal vez no me diera cuenta, no era que fuera caminando gozoso hacia el cielo, sino que iba corriéndole, escapándole al infierno. No sé si lo dije, si se alcanzó a entender. Si no fuera, no es que fuera con gozo y con alegría para el cielo, por gratitud y amor hacia mi Señor, sino que reflexionemos para que vean que, no sé, yo creo que es al igual que yo el mismo sentimiento. Estábamos era corriendo y esbregando a escapar del infierno. Entonces, no, totalmente diferente. Así que nada, pues, en fin, en su momento no. Y hoy sí, y ahora sí, bueno, gracias, Señor. Es lo único que puedo yo decirle. Gracias, Señor, porque sí le ha placido y así, entonces, conforme, digamos, en su momento, no sentí que estuviera desobedeciendo. Hoy, si de alguna manera no lo hiciera, sí siento que le estaría fallando al Señor. Si hoy sí no lo hiciera, sí siento, digamos, que le estuviera fallando al Señor. Porque entiendo y sé que el compromiso es demasiado alto y demasiado grande, porque entonces es de alta estima delante de Él su iglesia y el precio que Él pagó por ella es demasiado, demasiado alto. Y pues entonces debo también, entonces debemos, pues en este caso yo y el hermano Juan Manuel, y pues en general todos, pero de manera especial él y yo estamos llamados a pues esforzarnos y prepararnos y capacitarnos más para poder entonces ser, digamos, esos instrumentos preciosos en las manos del Señor, para poder entonces tener mucho cuidado, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento y entendimiento de ustedes, pues de esa iglesia que el Señor compró con su propia sangre en la cruz. Espérenme un momentico, se me acabó el impulso. Bien, entonces, bueno, ya finalmente entonces se conocen como Juan Calvino, en fin, y se nombran y se hacen, digamos, referencia a estos personajes, pero cuando usted y yo vamos de alguna manera a estudiar y empezamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que ellos mismos ni siquiera lo hicieron ni pensaron en que lo que estaban haciendo iba o se iba a convertir en un objeto, digamos, en cierta forma de culto o de adoración hacia ellos. Porque entonces
digamos, la doctrina de la gracia o la doctrina de las 5 solas, así como lo hemos compartido y lo hemos hablado, si usted va a ver, entonces es como les decía esta mañana, eso no es una nueva revelación. Eso no fue que Juan Calvino tuvo una nueva revelación, que entonces Martín Lutero tuvo una nueva revelación. Es que al Señor en su voluntad le plació revelarle lo que ya estaba escrito, lo que estaba ahí. Yo les he contado más o menos, no sé si, bueno, pero que entonces Juan Calvino, entonces Martín Lutero fue precisamente cuando le dieron la cátedra en la Universidad de Wittenberg para que enseñara, y la primera asignatura que le, digamos, dieron fue enseñar la carta a los romanos. Y ahí entonces, digámoslo así, parecido a la experiencia nuestra. Ya fue así, de la misma manera, estudiando de forma sistemática la carta a los romanos. Pero que entonces, volviendo al tema, entonces reformado es entonces volver a esa forma original, y esa forma original lo veíamos, que es a la palabra predicada, al evangelio de salvación predicado por los apóstoles y los profetas, que está en las escrituras. ¿Ven? Que están en las escrituras. Pero volviendo entonces al versículo 14, recuerden, para hablar acerca de la reconciliación, que es, digamos, lo principal de esta porción del versículo 11 al 22, es poder entender eso. Ver, de que sí, de que efectivamente, cuando entonces les he compartido de las dos posturas que hay, porque no pueden existir o no hay más, sino dos. Una, que es entonces donde la salvación es, y entonces el plan eterno de Dios, todo es de principio a fin. Su plan, su voluntad, se lleva a cabo por su soberanía. Y la otra postura, que es entonces donde finalmente es su plan, es su gracia, es su voluntad, pero el hombre tiene y puede decidir. Esa es, hermanos amados, digamos así, lo que genera la controversia. Y que entonces ahora, juzgando por ustedes mismos, juzgando por lo que el Señor nos ha ya permitido estudiar y darnos cuenta, ¿qué es finalmente lo que marca la diferencia? Que en una, digamos, postura, toda la gloria, toda, porque entonces toda la salvación es única y exclusivamente la obra de Dios. Por eso toda la gloria es para Él. Y en la otra, aunque se le pretenda o se le quiera atribuir a Él la gloria, finalmente no es, digámoslo así, o no puede ser completo, porque así, digamos, entonces haya habido una colaboración mínima, digamos, de aunque sea el 0.5%, yo tomé la decisión y yo le ayudé a Dios. Porque acuérdense, entonces esa es, digamos, por eso se habla de reforma, porque ellos no fueron reformados, porque entonces, aunque de alguna manera salieron del catolicismo romano, sin embargo, se quedaron adentro. Porque ellos siguen, entonces, digamos, diciendo, en resumidas cuentas, Dios lo que estaba diciendo es, ayúdate, que yo te ayudaré. Que Dios propone y el hombre dispone. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad porque entonces usted y yo vemos claramente de que, efectivo, Dios está viendo desde antes de la fundación del mundo. Y de lo que ellos entonces les he compartido, se argumenta es que Dios ve desde la eternidad y sabe quiénes finalmente entonces van a creer, y entonces a esos los ayuda. Pero
La Biblia no dice que Dios desde antes de la eternidad, desde la eternidad pues pasada, haya visto que alguien fuera a creer, sino que lo que Dios vio desde esa eternidad pasada es que todos, absolutamente todos, todos se iban entonces a rebelar, nos íbamos a rebelar contra Él. Así como lo dice nuestro Señor Jesucristo, para que se cumpla lo que está escrito en vuestra ley, en su ley. Sin causa me aborrecieron. El testimonio es claro. Dios no se queda sin testimonio. Acuérdense cuál es el misterio de la piedad, lo que nosotros como cristianos entonces confesamos y creemos, que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Cierto? ¿Estamos claros? ¿Seguimos en la misma línea? ¿Sí? Bueno, aquí las presentes. Y ok, perfecto. O sea, y que Él es entonces Emmanuel para nosotros. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cierto que sí? Y vemos entonces a Dios con nosotros, a Emmanuel, representado a través de la figura del Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? Como dice en Isaías, verdaderamente eres Dios que te encubres. Entonces Dios encubierto, a semejanza de hombre, manifestándose a su creación, como le dice el Señor Jesús. Muchas buenas obras de parte de mi Padre os he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Haciendo bienes, manifestando el amor, la misericordia, la bondad, la compasión de Dios. Y aún así, amados hermanos, dice la Biblia que entonces, ¿se acuerda? Le soltaban, había costumbre soltarle uno en la fiesta. Y estaba preso uno llamado Barrabás, sedicioso, asesino y ladrón. Pilatos le preguntó, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Al que dice que es el rey o a Barrabás? Y todos dijeron Barrabás. Eso está haciendo testimonio. Escuchen, acuérdese que la palabra escrita está haciendo el testimonio que el Padre está dándonos a nosotros, a sus hijos, a sus escogidos. Porque es que esta palabra escrita es para los creyentes. Eso no está siendo para los demás, para los de afuera, por amor a Dios. Para los de afuera lo único que se está, digamos, entonces convirtiendo es en juicio. Por eso predicamos entonces el Evangelio, porque predicamos el Evangelio, porque por medio de la predicación del Evangelio Él es glorificado, porque Él es el Dios que recibe la gloria en misericordia, cuando hace misericordia, y es el Dios que hace y recibe la gloria que es glorificado en el juicio. Y predicamos el Evangelio es por y para su gloria. Pero que aunque no se convirtieran ninguno, aunque nadie creyera, aunque nunca ninguno se arrepintiera, usted y yo debemos entender que es por medio del Evangelio que su gloria se manifiesta. Y lo hacemos es como hacemos todas las cosas, no como para los hombres, sino para Dios, como para el Señor. Y Él nos dio el mandamiento y de predicar. Entonces es un mandamiento. Y aparte de eso, si decimos entonces que vivimos por Él y para su gloria, y ese propósito se está cumpliendo en nosotros, entonces predicamos el Evangelio y no tenemos entonces esa, digamos, ¿cómo se llama? Barrera que nos impide hacerlo. Porque si le predico y no se convierte, ¿para qué si uno les predica y no hacen caso? No, hermano. Es que no les predicamos entonces para salvarlos, porque usted no es, la salvación pertenece a nuestro Señor. A nosotros nos mandó a predicarlo para que fuera el Padre y el Hijo glorificado por medio del Evangelio. El Hijo es glorificado en el Padre y el Padre es glorificado en el Hijo. No nos mandó a que lo salváramos. La salvación pertenece al Señor. Él es el que lo salva.
la salvación es suya, y si a Él le place salvarlos en su misericordia, gloria a Dios. Pero si de alguna manera entonces no son salvos por esa predicación, entonces profeta hubo, pero no oyeron. Y sea por una o sea por otra, Dios es glorificado. Dios es glorificado. ¿Ven? Entonces que eso está siendo testimonio para que entonces es para que nosotros, usted, yo, porque a él le interesa es que usted y yo conozcamos y entendamos bien. Porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen, porque la gloria del hombre es el conocimiento, porque estas cosas quiero que me conozcan y me entiendan, dice el Señor. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el que enviaste. Entonces Él nos está dando esas revelaciones a nosotros para que conozcamos nosotros y para que entonces tengamos nosotros el testimonio en nosotros mismos. Y ese testimonio está haciendo, y esta es lo que esa obra maravillosa, como hablábamos, de santificación, donde entonces efectivamente estamos cada vez entre más entendimiento, más grande, más glorioso, más maravilloso es Él, y nosotros más pequeños, más miserables, más sucios, más pecadores, menos merecedores. Y entonces cada vez su gracia salvadora, su misericordia, su amor y su bondad es más importante, más grande, más relevante. Es necesario, acuérdese, dijo Juan el Bautista, que Él crezca y que yo mengue. Y entre más usted y yo, el Señor nos da conocimiento y entendimiento acerca de ese plan eterno, redención, de salvación suya. Y más apreciamos y vemos entonces en cada lugar, en cada parte, manifestada entonces efectivamente que no hay injusticia en Él, y que la justicia y el juicio son la base de su trono. Más expuestos quedamos usted y yo a nuestra culpabilidad, y así que entonces cada vez la gracia es mayor. La gracia es mayor. La gracia es mayor. Cada vez su gracia es mayor. Y ese testimonio está ahí. Y volvemos al punto acerca de la corrupción total, la depravación total del ser humano. Todo en pleno uso de su voluntad. Porque acuérdese que entonces... Acuérdense, no, yo les digo acuérdense, pero es porque de alguna manera, como yo entiendo y ya conozco cuál es el punto, digamos, de la oposición, pero tal vez ustedes sí todavía no estén o no haya mucha claridad en el debate. Porque entonces el punto de esas doctrinas de la gracia, de los 5 puntos de la doctrina de la gracia, están surgiendo. Entonces, o los conocen como mal llamados, entonces como los 5 puntos del calvinismo, mal llamados, porque ni siquiera como tal fue Calvino. Cuando eso, digamos, eso es lo que llaman hoy en día muchos, entonces, y igual de manera peyorativa, los mencionan, los 5 puntos del calvinismo, ya Calvino había muerto. Ya Calvino había muerto. Porque esos 5 puntos que se conocen como, digamos, los 5 puntos del calvinismo surgen en respuesta a, entonces, los discípulos de un señor llamado Arminio, que es el que entonces retoma, de alguna manera, no tan directa, pero sí de manera indirecta, la doctrina de un señor que se llamaba Pelagio, un monje británico, que fue entonces condenado, él y su doctrina, como herejía en el concilio del 417 en la ciudad, yo se las he mencionado, pero se me acabó de pasar. En fin, en el año del 417, Pelagio, ese monje de origen británico, y su doctrina fue entonces condenado en la iglesia cristiana apostólica de ese principio como herejía. Porque entonces este señor, recuerden, su, digamos, doctrina era que
realmente la paga del pecado es la muerte y que el hombre entonces efectivamente por causa de el pecado experimentaba la muerte física, pero que no es o no quiere decir que en el huerto del Edén el hombre haya perdido el uso de sus facultades y de su capacidad espiritual de tener la comunión por sí mismo con Dios. Y que el hombre entonces era suficientemente capaz de salvarse a sí mismo. ¿Ve? Y que lo que Dios entonces estaba simplemente era esperando que el hombre tomara esa decisión y que en el momento que el hombre tomara esa decisión, entonces Dios lo acogía con toda su gracia, con todo su poder, el Espíritu Santo obraba entonces en él y le daba la fe. Eso fue condenado como herejía. Pero entonces, como les digo, en el año de 1617 ya, 1619, 102 años después, eso en la ciudad de Dort, en Holanda, en el concilio de Dort, fue también entonces declarado nuevamente como herejía, porque un hombre llamado Pelagio, entonces, retomando, digamos, esa misma enseñanza, que es entonces la que fue, digamos, adoptada o creída por ya en la Iglesia, la Católica Romana, entonces efectivamente dice, no es tan, de alguna manera, cierto como, digamos, en su momento dijo Pelagio, que el hombre quedó con todas sus capacidades, sino que entonces sus capacidades se vieron disminuidas, menguadas, pero que aún así, aún con todo y eso, el hombre tiene y puede hacer uso de ese libre albedrío con el que Dios lo creó para decidir si recibe o no recibe la salvación. Y ahí es donde entonces volvemos al punto de que bíblicamente lo que Dios está diciendo en su palabra, y no es Juan Calvino, y no es Martín Lutero, y no es John Knox, no es John Edwards, es la Biblia, que no es así. El hombre, entonces, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y que entonces no quiere decir que ahora entonces está como se hace cuando no se entiende y de manera peyorativa, entonces que esta voluntad esta doctrina de la predestinación y de la elección, en donde entonces es Dios de manera soberana el que está salvando al hombre y que entonces no está haciendo el hombre uso de su voluntad, lo convierte en simplemente un dictador y al hombre en un mero títere. No. Dios creó al hombre y cuando lo creó dijo, hagámoslo a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es amor. El libre albedrío, la voluntad, es un derecho divino. Y Dios, desde el principio, cuando creó al hombre, lo creó conforme a su semejanza, así, con esa capacidad, igual que él tiene, de decidir. El hombre puede decidir lo que la Biblia está diciendo. Escúchenme bien. Es que efectivamente el hombre, haciendo uso de ese derecho divino para escoger, escogió desde el principio y continúa escogiendo rechazarlo a él. Eso es lo que está dando, ese es el testimonio de la Biblia. ¿Y es conforme a la verdad o no es conforme a la verdad? ¿Es conforme a la verdad o no es conforme a la verdad? No vamos a escoger nunca verdaderamente a Dios para vivir para su gloria, porque Él es glorioso y porque Él es maravilloso. De manera religiosa e hipócrita lo podemos escoger
para que entonces simplemente nos ayude y satisfaga nuestras necesidades. Eso sí, claramente. Pero no por quién es Él. No porque Él es glorioso y es digno de suprema alabanza y de toda adoración y de toda gloria. No. Ya nuestro Señor Jesucristo está dando ese testimonio y está escrito. ¿Cómo podéis vosotros creer que no buscáis la gloria que viene del Dios único? Aún muchos de los sacerdotes creían en Él, pero no lo confesaban. No lo confesaban. Porque temían ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de Dios que la de los hombres. Amaban más la gloria, de los hombres que la de Dios. Creí, hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios miró desde el cielo para ver si hallaba uno, y no lo halló. Si ven, todas nuestras buenas obras son simplemente, ¿qué? Trapos de inmundicia. Lo que está diciendo el Señor es que de verdad, desde el principio, los hombres tomamos la decisión. Y esa decisión entonces es precisamente apartarnos, separarnos de Él. Barrabás y Jesucristo. ¿A quién le suelto? A Barrabás. Y a vuestro rey no tenemos más rey que César. Y el problema es más bien que este nos quiere quitar la adoración a nuestro padre el diablo. Eso es. Esa es la realidad. Entonces, por eso, como les decía, el núcleo aquí en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de los judíos y de los gentiles, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de los mandamientos expresados por ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un ojo solo y nuevo hombre. Y aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Maravilloso. Por eso les digo, este es el kit del asunto. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Cuál es la posición, digámoslo así, que nosotros manejábamos y que teníamos? Y que entonces en este caso es la posición, llamémoslo así, con palabras claras, del arminianismo. ¿Qué es lo que entonces usted y yo, digamos, yo enseñé y prediqué y creí con todo mi corazón? Creí, por lo tanto hablé. ¿Qué se necesitaba para nacer de nuevo? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que se necesitaba para nacer de nuevo? Creer. Vean, ahí está la respuesta inocente de dos criaturas bellas. Creer. No, nuestro Señor Jesucristo no le dijo que se necesitaba creer. Le dijo que lo que es nacido de la carne, carne es, que lo que es nacido del Espíritu es, Espíritu es. Que el viento sopla de donde quiere y nadie sabe de dónde viene. Así es todo el que nace del Espíritu. Que es entonces, eso no ocurre por creer. Está ocurriendo es por voluntad de Dios. Así como usted y yo no tuvimos, entonces, o usted, digamos, ¿qué hizo para nacer en la carne? ¿Qué hizo usted para venir al mundo? ¿Usted creyó para venir a este mundo? Usted le pidió a Dios y creyó y con todo el corazón le dijo, Dios, por favor, dame vida y mándame al mundo. ¿Sí? No. Simplemente usted vino a este mundo, nació por voluntad divina. Y así lo está explicando en Juan. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y estos no son nacidos de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese es el punto, vea. Ahí es donde está ahí está la controversia. Nacer de nuevo
nacer de nuevo, nosotros estábamos pensando, estábamos creyendo que para nacer de nuevo, el Señor le está diciendo a Nicodemo que tiene que creer. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y entonces nuestro Señor Jesucristo le conteste, tienes que tener fe, tienes que creer. No, nuestro Señor Jesucristo le dijo, mire, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cómo fue que usted vino a este mundo? ¿Cómo fue que hizo usted para nacer? Cuénteme, ¿cuál fue el granito de arena que usted puso? ¿En qué le ayudó usted a Dios para nacer? Su nacimiento de la carne, de su mamá. Lo que es nacido de la carne, nace por la voluntad de Dios. Y el que es nacido del Espíritu, nace por la voluntad de Dios. No por obras para que ninguno se gloríe. Ese nuevo hombre. Está diciendo que es entonces, y eso ocurre, ese nuevo nacimiento es por voluntad de Dios. Pero que entonces es maravilloso entender que Él es nuestra, ¿qué? Paz. Porque éramos enemigos de Dios. Aquí, como lo dice claramente, en el 2 mismo, pero en el 3, entre los cuales también todos nosotros, incluido el apóstol Pablo, con lo religioso que era, acuérdese, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, irreprensible. Y aquí se está contando. Entre los cuales también todos nosotros, todos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo de la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Que acuérdese que entonces no está hablando de una predestinación o de una elección, porque Dios haya visto que íbamos a hacer buenas obras, que íbamos a creer. Acuérdese que no nos predestinó porque íbamos a creer, sino que nos predestinó para que creyéramos. Es diferente. Pero que entonces fue lo que pasó, como dice aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, estando muerto en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. ¿Y hizo un qué? ¿Un qué? No se le olvide. ¿Un qué? Nuevo hombre. Ezequiel 36. Maravilloso. Rápidamente. Retomémoslo para que entendamos ahora sí de qué habla ese entonces nuevo nacimiento. ¿Se acuerda que le dice del agua y del espíritu? Y entonces yo mismo les prediqué, ay, si ve, ahí está el bautizo, tiene que bautizarse del bautizo en el agua y recibir el bautizo en el Espíritu Santo. Ay, no. Pero yo tenía claridad que estaba en Ezequiel, porque desde ese entonces el viento sopla de donde quiere y nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Y se acuerda que así es que le dice en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, sopla y dale vida a estos huesos y vivirán. Profetiza sobre ellos, hijo de hombre. Pero está empezando desde el 36. Dice, entonces, para que veamos ese nuevo nacimiento otra vez, desde el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Se acuerda? Que no nazca del agua y del espíritu. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os haré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Porque ha hecho un nuevo hombre, y ahora ese nuevo hombre es creado conforme, ahora sí, a su Hijo Jesucristo, y ahora sí, entonces, estando muerto en pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, y entonces ahora, por medio del Espíritu Santo, acuérdese, no se le olvide, un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre ahora tiene un corazón de carne y tiene un espíritu nuevo y ha sido limpiado por su palabra, y a ese nuevo hombre le ha dado ahora su espíritu, y dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea que
La única manera, la única forma en que el hombre busca a Dios es que Dios lo haga de nuevo, que lo vuelva a hacer, que lo vuelva a hacer. Por eso la Biblia habla del primer Adán y del postrer Adán, y habla de esa, si alguno está en Cristo es nueva criatura, entiéndame, nueva criatura, es una nueva criatura, porque es una nueva criatura, porque es la entonces nueva criatura, y ahora esa nueva criatura, a la cual entonces, como dice la Biblia, en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. Y cuando entonces usted entiende y se da cuenta y se despierta y se da cuenta qué fue lo que hizo Él por usted, la única opción de su voluntad es amarlo. El único deseo, perdón, no la única opción, perdón. El único deseo suyo es amarlo. El único deseo es amarlo. Cuando usted entiende y se da cuenta cuán grande, maravilloso fue y ha sido su amor para con usted, siendo usted su enemigo, siendo siendo nosotros sus enemigos, nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo, nos hizo una nueva criatura. Ahora, con el pleno uso de nuestra voluntad, podemos y vamos a escogerlo a Él. Pero Él antes hizo algo en nosotros. Nos hizo un nuevo hombre. Sin que esto ocurra, nadie. Aquí le pondré un corazón nuevo. Y haré que andaréis en mis estatutos y en mis deseos. Porque yo produzco en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la única forma. Es la única manera. Un nuevo hombre. Y Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y nos reconcilió, porque es que ese es el punto aquí, mis amados hermanos, que como realmente, pues de alguna manera lo que nos predicaron no fue el Evangelio, las buenas noticias, porque no tenían ningún sentido esas buenas noticias, porque entonces el Evangelio solamente son buenas noticias, recuerden, cuando están precedidas de una mala noticia. Y la mala noticia es que los hombres, los seres humanos, todos somos, por religiosos que sean, por religiosos, por buenos que aparentemos ser, en el fondo somos enemigos de Dios y odiamos a Dios con todo nuestro corazoncito de piedra. Y aparte de eso, sumado, está la esclavitud a la cual estamos siendo sometidos por Satanás. El que comete pecado, esclavos del pecado. Y aquel que es vencido se convierte ¿en qué? En esclavo de aquel que lo venció. Entonces, esa es la realidad. Pero entonces, acuérdense, entonces el propósito de lo que vimos es de eso, y vuelve y toma como ejemplo maravilloso a los judíos y a los gentiles como enemigos a muerte. Odio, acuérdense que les he dicho, para los judíos, los no judíos, somos perros. No somos ni siquiera ciudadanos de segunda clase, somos perros. Y precisamente pues ese, digamos, esa altivez y ese orgullo de ellos es lo que entonces definitivamente usted ya lo ve y lo comprueba en la historia. ¿Qué es lo que hace? Que les tengan ¿qué? Rabia y rencor. Los están echando. Vea Hitler, vea entonces los reyes católicos de todas partes los están echando. Es una cosa impresionante, porque son exclusivos, en vez de, digamos, como dice, entonces lo he puesto por luz a las naciones, en vez de, digamos, eso, digamos, lo que hicieron fue enaltecerse, y eso es lo que les digo, que hay que tener cuidado con esto, de no caer, y por eso dice la Biblia que todo lo que les aconteció a ellos está escrito como ¿qué? Como ejemplo para nosotros, para que no cometamos el mismo.
el mismo error, porque ellos el saber que habían sido y habían sido predestinados, escogidos por Dios como el su pueblo, entonces lo que hizo fue llenarlos de ¿qué? De altivez y de orgullo, y llevarlos entonces a un estado, digamos así, de hacerse coger tanta rabia, de que entonces efectivamente eran despreciados, y al igual los demás eran despreciables para ellos. Acuérdense lo que estamos hablando ahí, incluso de esa porción que dice aquí, que, ¿cómo se dice? Aboliendo en su carne, aquí, a donde dice en el 14, estoy otra vez en Efesios 2, pero en el 14, derribando la pared intermedia de separación, que allá fueron y ellos pusieron en el templo, como decir algún biombo, aquí en la parte de aquí del atrio. Les cobraban impuesto para entrar y aparte de eso no los dejaban entrar sino hasta un pedacito en el atrio. De ahí para allá no podían pasar ellos. Y acuérdese a Pablo por qué fue que lo cogieron preso. Porque había metido un gentil en el templo. Acuérdense entonces de Jonás, acuérdense de Jonás. ¿Y le da mucha rabia? Sí, me da rabia hasta la muerte. Porque ¿cómo es que usted les va a extender misericordia a esos incircuncisos? Prefirió morirse, acuerden, tírenme al mar, el problema soy yo. Y aún así después hace brotar la calabacera y le dice, ¿y eso te da rabia? Sí, y me da rabia y hasta la muerte. Porque ¿cómo es que les va a manifestar más misericordia a los gentiles? Entonces, miren. Y todo el testimonio de los apóstoles está en esa dirección. Ojo. Porque es entonces, digamos, esas dos fracciones irreconciliables, y eso es la sombra, la parábola. Así como no había forma, no había manera, escúchenme, de que los judíos y los gentiles se reconciliaran, no había forma y no había manera que el hombre se reconciliara con Dios. Por su propia fuerza, por sus propios medios. Tenía que haber, ¿qué? Intervención divina. Intervención divina. Que entonces ahora, acuérdense, para que conforme el propósito de Dios y su voluntad en su plan eterno, Juan 17, tomamos nuevamente Juan 17, ...21... para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y acuérdese que cuando está aquí refiriéndose al mundo, está hablando todavía de esos, de usted y de mí, y de aún esos escogidos, porque los escogió ¿de dónde? Del mundo. Y ese va a ser el testimonio, ¿sí? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y que ahora entonces tienen paz para conmigo, y la manifestación de que tienen paz para contigo por medio de mí, a través de mí y de la obra que hice en la cruz. Y el testimonio es que vas a reconciliarse entre ellos. Y en una misma eclesia, juntitos, como hermanos, amándose y velando el uno por el otro, judíos y gentiles, judíos y gentiles, adorando y levantando manos santas al mismo Dios, invocando el mismo nombre, dando gracias al mismo Dios. ¿Quién? Dice la Biblia, no allá en Isaías. He aquí yo hago obra entre vosotros, que cualquiera que lo oyere en Israel, no lo creerá. No lo creerá. No lo creerá. No lo creerá. La unidad. Ese es el propósito, acuérdense. Porque ya en el capítulo 1, acuérdense que está el plan. El plan. En el Efesios estamos volviendo, porque recuerden que el resumen es de Efesios. En el 1 está el plan. ¿Se acuerda que entonces está manifiesto eso ahí en el plan, en el capítulo entonces 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de los tiempos? De reunir.
Y entonces en el 3, en él mismo vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven? Y está entonces volviendo a eso. Finalmente, ¿con el propósito de qué? De levantar y edificar su cuerpo, la iglesia. Y que esa iglesia entonces está y se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y ese fundamento de los apóstoles y los profetas es la Escritura. La Biblia como única y última autoridad en materia de fe y práctica para los creyentes. Porque es ahí en la Biblia donde está el testimonio acerca de quién, de Jesucristo. De que Jesucristo, el que murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. La Escritura, el tema de la Escritura es el evangelio de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que habla la Biblia. Esa es la historia de la Biblia. El plan eterno de redención desde antes de la fundación del mundo que el Padre estableció para que su Hijo lo ejecutara y fuera sostenido por medio de su Espíritu Santo. El Padre establece la voluntad, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la sostiene. La maravillosa obra de la redención del hombre. Y que lo hemos visto desde la arista de entonces, ¿se acuerdan? No era bueno que el hombre estuviera como solo. Entonces dijo, ¿haré qué? Ayuda idónea para él, como un padre que escoge una novia para su hijo, a la cual entonces su hijo dice, pero yo pago la dote, yo pago el precio. ¿Ven? Esa es la maravillosa historia de la Biblia. Esa es entonces la maravillosa historia de la Biblia. Y para que ese plan y ese propósito entonces se cumpla, es edificado sobre los el testimonio de los apóstoles y los profetas, es la palabra escrita, y que entonces por medio de esa palabra escrita lo que hace entonces es producir, recuerden, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia es la que produce fe. La fe realmente es ¿qué? Obediencia. Ese es el sentido correcto a lo que la Biblia está entonces llamando fe. Fe es la obediencia. Y que la obediencia finalmente es la manifestación de el amor. Si me amáis, mi palabra obedeceréis. Y que entonces se edifica, es la iglesia, está siendo edificada por medio de la obediencia a la palabra del Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Y que entonces ese mandamiento, esa obediencia es la manifestación de la fe y está siendo edificada en amor. ¿Por qué? Porque entonces ya no hay conflicto. Porque ahora hay ¿qué? Paz. Porque las diferencias, lo que nos apartaba, lo que nos separaba, lo que nos dividía, entonces Dios en su Hijo Jesucristo lo cargó, el pecado. El pecado es lo que nos separa con Dios, es lo que hace división, ¿se acuerdan? Lo vimos. Porque vuestros pecados han hecho división entre yo y ustedes. Y es lo que hace entonces que haya división entre nosotros. Y por eso entonces ahora es el testimonio que la Biblia, el Señor aquí, entonces conforme a su plan, recuerda que está en el capítulo 1 y en el capítulo 2 cómo se está desarrollando. Entonces, para que ese plan se desarrolle, entonces primero dice que los dio vida estando muertos en pecados y delitos, y que entonces ahora, entonces exactamente, lo regenera por el Espíritu Santo, y de una vez, de manera que ha sido regenerado, lo justifica y le da la fe para que sea justificado, y eso está ocurriendo en forma simultánea. Y que entonces ahora, en esa condición, es que ahora el propósito de reunir y congregar en uno al hombre, reconciliarlo y que sea uno con él, y que asimismo sea uno con los que son uno con él, se cumpla.
Esa es la explicación del capítulo 2. Perfecto. Y entonces está claro y está entonces manifiesto que, como les decía, de principio a fin, toda la salvación pertenece a nuestro Dios. A Él sea la gloria. No por obras para que ninguno se gloríe. Y todo lo que esta verdadera, digamos, esta doctrina de la elección, esta teología reformada está entonces haciendo es llevándola a su estado natural a la iglesia, donde desde el principio está escrito que toda la gloria es para Él. Porque Él es el que entonces desde antes de la fundación del mundo planeó y es el que está llevando a cabo esa nuestra salvación. Que así que entonces si alguno se gloria, como dice allá en 1 Corintios, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Esa es la diferencia. Eso es lo que marca entonces la diferencia. Bien, mis amados hermanos, entonces nada, pues entonces bien. Con la ayuda del Señor, ya pues finalmente el domingo nuevamente vamos a estar en nuestro culto de adoración, 7:30, 10 de la mañana. Recuerden entonces, vamos entonces a comenzar la semana entrante, Dios mediante, con el capítulo 3. Bien, con el capítulo 3 y así, como dice entonces en el profeta Isaías, línea por línea, renglón por renglón. Estamos entonces escudriñando de manera maravillosa, de forma sistemática, para que haya entonces consecuencia. Y entonces al haber un estudio sistemático consecutivo, lo que hay es que comprensión. Se entiende. Si la teología no es sistemática, hermanos amados, si se come un pedacito y hoy vemos por acá un poquito y por allá vemos otro poquito y todo, entonces un arroz con mango que no se sabe. No se sabe de dónde somos ni de dónde venimos. Y ya pues precisamente este proceso maravilloso que como iglesia estamos viviendo, de estar siendo reformados por el Señor, ustedes y yo sabemos, comenzó desde, digamos, en el momento que dispusimos nuestros corazones, conmovidos ¿por quién? Por el que hace todas las cosas conforme al propósito y su voluntad, el designio de su voluntad, para estudiar de manera sistemática su palabra. Amén. Bien, entonces no les quito más tiempo. El Señor Jesús los continúe bendiciendo. Estén por favor repasando, orando, lean así en la carta completa, toda, para que el panorama les quede, digamos, más claro, más revelado. ¿Saben? Se demora 17 minutos. 17 minuticos leer completa la carta, los 6 capítulos de Efesios. 17 minuticos. Hay tiempo para todos, mis hermanos. Yo los invito en el nombre de Jesús. Tenemos es que arrepentirnos, porque andamos como necios malgastándolo. Debemos es pedirle perdón al Señor y clamarle con todo el corazón que tenga misericordia y nos ayude para que seamos diligentes, esforzados. 17 minuticos. Digan, ¿quién puede decirle al Señor? No me quedan 17 minuticos. No hay excusa. Lo que debemos es arrepentirnos y pedirle perdón con todo el corazón y clamar porque tenga misericordia y nos conmueva y nos ayude, para que entonces andemos no como necios sino como sabios, usando bien el tiempo, sabiendo que los tiempos son malos. Bueno, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero así es esto, hermano, todo lo bueno se acaba. Así que nada, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. El Señor Jesús los bendiga, que tengan excelente noche. Chao, chao.